80, qué rico, quinto. Hoy hablaremos del año de la década de los 80, de vuelta a la democracia, 1980, de vuelta a la democracia. Mira, ¿y qué más? ¿Y qué más? Inicio de la guerra más terrible que hemos tenido. Mira, que hemos tenido en la historia en nuestra república, el país. Una guerra que causó aproximadamente, imagínate, bebito fiu fiu, 70,000 muertos. Quinto, nos cierran la cuenta externa. Bien, es la guerra que vamos a tener contra Sendero Luminoso. ¡Ay, horror! ¡Horror! Señores, ahí está. ¡No! Por Dios, ¿qué es esto, señores? Ahí está, miren, así era. Un choro, un choro, un choro. Choro, te dice. Acá está el maestro. El maestro. No, el choro eres tú, el cholo soy yo. Yo soy el cholo, tú eres el cholo. ¿Sí o no? Claro, padre e hijo, igual. A ver. Ahí está. Ya no hagas eso porque estos son rápidos. Seguro que ya han hecho stickers ya. COVID, chipe. Este es el anual de Oscar. Este es el anualito de Oscar. Semestral intensivo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, al maestro Chichipe. No saben ni qué salón es. Este es el anual de... No, es semestral, pero en realidad debería ser anual. Módulos. El Pasa que anual somos de- lentos. ¿Por qué es el anual? ¿Por qué? Módulo Porque de no estimulación hay nada, temprana. pues, ¿qué va a ser semestral si están en nada? Mira, pregúntale lo que quiera, no sabe. Culpa del profe. Culpa del profe. Ay, culpa que para robar los celulares, Ashley. Muy bien. No empiece, Ustedes son profe, no Terrible excelentes. la encuesta, terrible la encuesta. Voy a poner que no entendí todas las Encuesta, semanas. Esto no es semestral, este repaso, bebé. Este repasaba en todo, ya van a ingresar todos a la universidad. Muy bien. Justo le iba a Terrible la preguntar a encuesta, va a maestro salir Chichipe cero. lo que es Me voy a recuerdo. quejar con Terrible la Angélica, encuesta. me voy a quejar con Angélica. Porque tú sabes que en esa Listo, más época, errores. en los 80, yo todavía no había nacido, ¿no? En cambio, Chichipe en esa época ya era universitario, ya a punto de acabar la universidad. Yo en esa época todavía no había nacido, yo recuerdo esas épocas porque leo, pues, ¿no? He leído los libros sobre esas épocas. Y podemos preguntarle al maestro, 1980 de vuelta a la democracia, de vuelta a Taseco la ya votaba, democracia, profe, Taseco ya votaba. inicio del conflicto armado interno, ¿ya? A Atalaya pregunta, le dice. Tasaico es el hombre que sabe todo. Tasaico, ¿no? Profe, volvemos a la democracia. ¿Cuál es el contexto? Díganme ustedes cuál es el contexto de la década de los 80. Hay que entender el contexto, mira, para poder comprender lo que va a hacer Fernando Belaúnde Terry en su segundo gobierno, porque se convoca a elecciones, Morales Bermúdez, que ya murió, convoca a elecciones, mira, y gana el señor Belaúnde Terry. Gana Belaúnde Terry y tiene que aplicar medidas económicas, ¿no? Medidas para poder mejorar el país, porque el país no está bien. Dime tú, ¿cuál es el contexto nacional en el año 1980? Vamos, hablen, bebito fiu. ¿Cuál es el contexto? El contexto. Mientras yo voy a pasarte pizarritas, ¿ya? ¿Cuál es ese Básicamente de contexto? que había subido el precio, Bebé, había bajado el precio uno, de ¿cómo los estamos a nivel metales. económico? Bueno, de ¿Cómo petróleo. estamos a nivel económico? Sí. A nivel Silencio, económico, Alonso. bien, estamos mal, ¿no? A nivel económico estamos mal. Estamos mal, hay una inflación, no una gran inflación, pero hay inflación. Hay inflación, entonces el contexto económico requiere de cambios, requiere de tomar medidas. Ahora, ¿qué medidas se toman? Mira, otro punto, el Estado tenía empresas, el Estado tenía participación en la economía, en este gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, ¿tenía participación o no tenía participación en la economía del Estado? Claro, el Estado tenía participación, ¿no? El Estado tenía participación en la economía. Muy bien. El Estado tenía empresas. ¿Cómo estaban esas empresas manejadas por el Estado? Cuéntame. ¿Cómo estaban esas empresas manejadas por el Estado? ¿Estaban bien? ¿Estaban mal?
Mal, ¿no? Mal, no había preparación, había gran cantidad de trabajadores que estaban en las empresas donde no había control y había corrupción. Mal. Entonces, se tienen que tomar decisiones, ¿no? Seguir teniendo un Estado que tiene control de la economía, seguir con unas políticas donde el Estado tiene un gran gasto público, o plantear la idea de un Estado regulador y plantear nuevamente las ideas ortodoxas. Ideas ortodoxas. ¿Cuáles son esas ideas ortodoxas? Cuéntame. ¿Cuáles son esas ideas ortodoxas? Ortodoxas. Aquí está. Profe, las ideas ortodoxas. La ortodoxia es lo mismo de siempre, ¿no? La ortodoxia es sinónimo de ¿qué? De conservadora, así es. Lo ortodoxo es lo antiguo, lo conservador, lo heterodoxo es lo nuevo, lo novedoso, lo liberal. Entonces, no confundir economía liberal cuando hablamos de posiciones liberales, ¿no? Liberal, heterodoxia. Entonces, Belaúnde Terry va a aplicar una política ortodoxa. Políticas económicas que vienen de afuera. Políticas económicas que vienen del Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional. Entonces, el Fondo Monetario Internacional le dice a Belaúnde, mira Belaúnde, ¿ya? Necesitas préstamos. Para desarrollar el Perú se necesita inyección económica, se necesita billete. Te vamos a prestar. Pero eso sí, vas a aplicar medidas liberales. Deja ya de lado la producción industrial. Deja de lado, es un fracaso. Sigue fomentando la exportación de materias primas. Y también fomenta la inversión privada, extranjera. ¿Ya? Y vas a alcanzar el desarrollo. Te vamos a prestar platita. Y así se va a garantizar que puedas pagar, Estado peruano. ¿Belaúnde lo hace? ¿Belaúnde lo hace? ¿Belaúnde lo hace o no? ¿Belaúnde lo hace? Pues sí, Belaúnde lo va a hacer. Ahora, Morales Bermúdez, que en paz descanse, ¿qué significó a nivel económico? A ver, dígame. Morales Bermúdez, que en paz descanse, ¿qué significó a nivel económico? Vamos, cuéntame. Las medidas estatistas de Velasco ya bajaron un poco su nivel, pero las iban a imprimir en la Constitución, fue una contrarreforma, pero igual tenía una fase ideológica muy fuerte en la sociedad en ese entonces, por lo que iban a quedar impregnadas en la Constitución del 78. Alonso se mata hablando. Alonso, muy bien, supongo que has sido por el lado correcto, ¿no? Porque no te he podido entender. Entonces, lo que ha planteado Alonso, entendí más o menos, está de tener la reforma de Velasco. Morales Bermúdez va a significar una etapa de transición, la transición del cambio económico, del modelo estatista, del modelo intervencionista, a un modelo liberal. Morales Bermúdez contrata a un ministro de Economía Civil y empieza a dejar de controlar poco a poco la economía con los paquetazos. Y ya con la Constitución de 1979, mira, se va a convocar elecciones. Entonces, el señor Morales Bermúdez va a significar una transición económica, ¿ya? Un inicio a las medidas liberales. ¿Me entienden? Y así entra el señor Belaúnde Terry. Vamos a hacer primero pizarrita y luego hacemos repasito con nuestras diapositivas. Mira bien, Fernando Belaúnde Terry, primer gobierno, cuéntame. Primer gobierno. ¿Cuál fue el problema político del primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry? Problema político del primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Dime. Problema político. En la oposición, Gianfranco, hay censura de ministros. Sí, pero ¿por qué? Porque tiene la oposición del Congreso, manejado por la superconvivencia.
la alianza APRA-1. Para su segundo gobierno, Fernando Belaúnde Terry ya no quiere ese problema. Y por eso Fernando Belaúnde obtiene mayoría en el Congreso gracias a una alianza. La alianza de su partido, Acción Popular, con el Partido Popular Cristiano, el PPC. Partido Popular Cristiano, PPC. Ahí está. Y ya no va a tener pues, problemas, mira, de oposición en el Congreso. Así es delito. Mira, política ortodoxa, política conservadora. El Fondo Monetario Internacional le dice, hey, Belaúnde, ¿quieres préstamos? Toma, bebito, fiu, fiu, te doy préstamos. Aquí están los préstamos, ¿ya? Pero tú tienes que aplicar medidas liberales, ¿ya? Nada de desarrollo industrial. Exporta materias primas, petróleo, cobre. Mira, fomentar la inversión privada extranjera. Que vengan las inversiones extranjeras y que inviertan, pues. Que inviertan en estos recursos. ¿Ves? Y con estos préstamos, Fernando Belaúnde hace obras públicas. Es arquitecto, recuerda. La construcción es una buena inyección, mira, económica para desarrollar, para el desarrollo de la economía. La construcción activa la economía, sí. La construcción genera empleo, sí. Entonces van a haber gran cantidad de obras públicas. Por ejemplo, en esta época se culmina la carretera marginal de la selva. Se compran armas y se expande la burocracia, gastos burocráticos. Mira, pero tú sabes que hay subidas y bajadas. O sea, la economía tiene subidas y tiene bajadas. Y ahorita estamos en bajada. Estamos en una crisis internacional que está generando en el Perú inflación y que va a seguir la inflación, ya te dije, todo este año. Así que, ya te dije, no le pidas celular nuevo, ropa nueva a tu papá, a tu mamá. Dile que ahorre. Dile que ahorre, que no gaste porque de repente no sabe. La crisis está aumentando, bebé. Ya sabes, Amaria, nada que Luis Alexander, nada que mi calzoncillo está con hueco. Papá, cose tu calzoncillo con hueco. ¿Ya? Profe, por favor, soy papá. No gastes, no pidas. Celular nuevo, que quiero mi Play. Muy bien. Entonces, préstamos. Se viene una crisis. La crisis latinoamericana. La crisis de la deuda latinoamericana. Así como al Perú le prestaban plata, ¿no? El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, le daban plata a Ecuador, a Bolivia, a Chile, a los países latinoamericanos, Argentina, todos recibían su platita. Pero va a llegar un momento en que no se puede pagar. No hay plata para pagar. Una crisis. Los bancos internacionales no pueden cobrar. Y si no cobran, ya no tienen plata para seguir prestando, para seguir dinamizando. Esto genera una crisis económica mundial. La crisis latinoamericana, la crisis de los préstamos. Entonces, si están en crisis, se detienen los préstamos para el Perú. ¿Ya? Hay crisis internacional, ya no compran los extranjeros como antes. Disminuyen las exportaciones de materias primas. Y si no hay préstamos, las obras públicas se paralizan. Y si las obras públicas se paralizan, ¿qué pasa, bebé? ¿Qué pasa? Si las obras públicas se paralizan, dime, hay desempleo, no hay chamba. Y si no hay chamba, dime, y si no hay chamba, ¿qué aumenta? Y si no hay chamba, ¿qué aumenta, bebé? Y si no hay chamba, aumenta la pobreza. Pero la gente no se va a morir de hambre. La gente no se muere de hambre, bebito fiu fiu. La gente, profe, la gente chorea. Claro, ¿no? La gente se vuelve como Ashley, algunos, eso sí, va a aumentar la delincuencia. ¿Por qué aumenta la delincuencia? Porque no hay oportunidades de educación, porque no hay oportunidades, mira, económicas, de trabajo. Entonces, muchos se van por lo más fácil. Profe, y también el informalismo. Informalismo. Profe, la gente, vamos a venir a las calles. Señores pasajeros, damas y caballeros, compre, 2x1. Compra, papito, ropita, calzoncitos, marca Mariela. Compra. Ay, ay, ay. Qué triste es vivir. Ay, 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 ay. Qué triste es soñar. Ambulante soy, proletario soy. Ambulante soy, proletario soy.
vendiendo zapatos, vendiendo comida, salgo adelante. No hay trabajo formal, yo tengo que buscar mi propio trabajo, ¿no? Las calles de Lima pululan, abundan del informalismo que hasta ahora existe. Este informalismo que hace que la economía se desarrolle, ¿no? Pero obviamente tenemos que pasar, mira, lo más rápido que se pueda a una economía formal. El desempleo, las protestas populares, mira, el informalismo. Muy bien, y encima, bebé, encima, papi, el fenómeno del niño. ¡Hala, qué salados! Encima el fenómeno del niño. 3 pares de media a 5 soles. Encima fenómeno del niño. ¿Qué consecuencia trae el fenómeno del niño, bebé? ¿Qué consecuencia trae el fenómeno del niño? Una crisis climática, inundaciones, ¿no? Mira, desbordes de ríos, huaicos, y trae una grave crisis del agro, ¿no? Crisis del agro, falta de producción, mira, a escasez, y si hay escasez, ¿qué pasa con los productos? Si hay escasez, ¿qué pasa con los productos? Sube el precio. ¿Cuántas veces lo decimos? Sube el precio. Hay inflación, como el último fenómeno del niño que tú y yo vivimos, papá, en el gobierno de PPK. Recuerda, limones mata galán, ¿no? ¿Te acuerdas? El limón valía más, limón estaba más caro. Ahí está, fenómeno del niño. Estos son los problemas que tiene que afrontar el señor Fernando Belaúnde Terry. Ay, Quinto, ¿por qué? Ahora, para poder solucionar este problema de la inflación, la moneda se devalúa. Si hay inflación, la moneda se va devaluando. Recuerda que antes teníamos nosotros los céntimos. Recuerda que teníamos los 5 céntimos. Y hay inflación, una inflación lenta, pero que ha habido inflación. El céntimo desapareció, ya no vale ya. Y los 5 céntimos ya desaparecieron. Y muy pronto, porque sigue la inflación, desaparecerá el 10 céntimos, los 10 céntimos. Imagínate. Y muy pronto, los 50 céntimos ya sería exagerado. Hasta 10 céntimos y 20 céntimos puede ser, pero 50 céntimos ya no creo, ya sería terrible. Esperemos que el gobierno y que el Banco Central de Reserva puedan tomar las medidas adecuadas para poder paliarlo. El Banco Central de Reserva se tiene que encargar de estabilizar todo este problema inflacionario, pero es a largo plazo. Es a largo plazo. Mientras tanto, el gobierno puede paliar las consecuencias, ¿no? Puede paliar con diversas medidas, Hay medidas de inyección de dinero, hay medidas de subsidios, hay medidas como eliminar impuestos y también hay medidas como los bonos. Ya eso depende de la política del gobierno, ¿me entiendes? Eso lo ves más en economía. Muy bien, bebito Fiu Fiu, esta es la parte económica del gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Pero no, chicos, horror, bebé. El Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, que se va a escindir del Partido Comunista del Perú, Bandera Roja, dirigido por un profesor de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, Abimael Guzmán, inicio de la lucha armada en 1980. Quemando las ánforas, mira, para las elecciones de 1980 del pueblo de Chuschi, ¿ya? En Churchill. ¿Cómo que en Churchill, Sayuri? Churchill es el ministro de Inglaterra. Oye, ¿qué te pasa? En la Segunda Guerra Mundial. En Churchill. Es en Chuschi. Es que ella le sale su corazoncito europeo. Pues. O sea, loco, Quinto. O sea, yo lo llamo Churchill. O sea, manjas. ¿Cómo le voy a llamar Chuschi, bro? Chuschi suena a serrano, loco. Chuschi. Profe, ¿por qué en Ayacucho? ¿Por qué en Ayacucho, chicos? ¿Ah? ¿Por qué en Ayacucho? Ay. A veces estoy bien, a veces estoy mal. ¿Por qué en Ayacucho? Cuéntame. ¿Por qué comienza en Ayacucho? Dice por acá porque no hay presencia, dice, profe, no hay presencia del gobierno de Ayacucho. Porque era la zona más pobre del Perú, bebé. Ayacucho, Huancavelica, Purima. Mira, un candidato radical, ¿dónde obtiene más votos? ¿Dónde obtiene más votos? Los candidatos de izquierda, ¿dónde obtiene más votos? En provincias, y especialmente en los lugares más pobres, porque quieren cambios. La izquierda tiene siempre su bastión en la Sierra Sur. Antauro Humala tuvo sus votos en la Sierra Sur.
¿Por qué? Porque es la zona donde hay más pobreza y que quieren cambios. Y por eso es la zona donde se va a iniciar esta lucha, ¿no? Esta lucha de Sendero Luminoso dirigido por el doctor Abimael Guzmán Reynoso. Mira, profe, una lucha que ellos van a plantear que es una lucha del pueblo, una lucha revolucionaria para cambiar las condiciones de vida del pueblo. Representamos al pueblo, al pueblo. Los que representan al pueblo no matan a su pueblo. Y Sendero Luminoso va a ser una guerra no solo contra el Estado peruano, sino también contra su propio pueblo, obligando a los campesinos, obligando a los indígenas que entren con ellos, que luchen a favor de ellos, practicando contra el Estado una guerra de miedo, ¿ah? Una guerra de miedo, ¿no? ¿Quién infunde más miedo en los campesinos? ¿Tu Estado o yo? Sendero Luminoso. Entonces yo mato, el Estado también mata. Las Fuerzas Armadas también matan, ¿no? ¿Quién es el más fuerte? Y eso pasa en la sierra. Eso pasa en Ayacucho. Y los campesinos van a estar entre dos balas, entre una guerra de estas dos fuerzas. Muertes, genocidios, violaciones a mujeres, desapariciones, torturas, especialmente en Ayacucho. Por eso, escriben hermosas canciones como esta, que te voy a poner a continuación. Hermosas canciones donde se habla de las muertes, del llanto, de la tristeza y de la pena que se vive, mira, en Ayacucho. Imagínate, bebito Fiu Fiu. Escucha, bebé. ¿Qué permites tanto llanto? Escucha, bebito Fiu Fiu, un ratito. Ahí está. ¿Por qué permites tanto llanto? Fallas técnicas con la música, fallas técnicas. ¿Qué está pasando, bebé? Ahora sí, ya. Esa guitarrita, maestro. ¿Por qué, Huamanga, desangras tanto? ¿Por qué permites tanto llanto? Que tú el designio estás pagando con tantas muertes e injusticia. Mira mis ojos despavoridos, muchos hogares enlutados. De un día a otro ya no te encuentro, ya quedan pocos huamanguinos. No encuentro más ayacuchanos. No encuentro más ayacuchanos. Imagínate. Muchos hogares enlutados. Muchas muertes. Y mata pasari cucucuchu, guaypaco pichu cayachcantu. Yaguarya ikichu, tuyuya ikichu, sachacuna taruruchista. Ahí no paramos la música porque si no vamos a llorar, y eso es lo que pasó en el Perú. Peruanos fueron tratados como si fueran salvajes, peruanos fueron tratados como si no fueran ciudadanos, que eran serranos, pues, cholos, indios, ¿no? ¿Quién va a dar algo por ellos? Y eso pasó en el Perú, terriblemente. Bien, aparece también el MRTA, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, dirigido por Víctor Polay Campos, mira, y va a iniciar su lucha en Lima. Una lucha que también tiene el objetivo de tomar el poder y crear un socialismo en el Perú, pero diferente a la de Sendero Luminoso. Totalmente diferente. Hay grandes diferencias entre la lucha de Sendero Luminoso y el MRTA. Ambos cometieron actos terroristas, sí. Sendero Luminoso más, ¿no? Sendero Luminoso peor. Sendero Luminoso sanguinario. En cambio, el MRTA mucho menos, pero también cometió sus actos, ¿no? Secuestros,
también asesinatos selectivos. Bien, eso pasa en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Fernando, cuando se entera, dice, esos son abigeos. Esos abigeos seguro que son como el MIR y el ELN de mi primer gobierno. Entonces, ¿qué hace? Envía a la policía, los hinchis, y los hinchis fueron rechazados, porque no era una guerra normal, no era una guerra común. Las Fuerzas Armadas, mira, están preparadas por una guerra internacional. Ellos buscaban guerrilleros como el Che Guevara, como de la Puente Uceda, como Héctor Béjar, pero no los encontraban, porque no estaban vestidos como guerrilleros, eran campesinos, quechohablantes, se mezclaban con la gente del pueblo, y entonces no sabías contra quién pelear, y fueron rápidamente rechazados. Es por esa razón que Belaúnde Terry toma la decisión que ingresen las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas, te vuelvo a repetir, no están preparadas para una guerra llamada de baja intensidad. No están preparados para este tipo de guerra. Esta guerra tiene que desarrollarse con inteligencia. Con inteligencia, así que Belaúnde Terry toma esta decisión y las Fuerzas Armadas, que estaban en la sierra, entre las balas, entre la psicosis de morir, toman decisiones. Decisiones equivocadas, bueno, decisiones que cuestan la vida de muchas personas. Muy bien, y eso pasó en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, que fue el gobierno donde más muertes hubo, especialmente en el campo. Anda, quinto, ¿en serio? Por ahí me preguntan si Belaúnde fue un violador de los derechos humanos. Belaúnde es el presidente. Belaúnde toma decisiones. Belaúnde no dice, oye, maten a ese pueblo. No, no. Belaúnde simplemente toma las decisiones de que entren las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas entran con un plan. O sea, ¿qué se puede acusar a los gobiernos? De incapacidad de entender este problema y de incapacidad de buscarle solución a este problema. Y esa incapacidad le vamos a decir a Belaúnde Terry, a Alan García Pérez, ¿no? Y al final también a Fujimori. Aunque con Fujimori se acaba, ¿no? Se acaba esa violencia terrorista, pero vamos a entenderlo cómo se va a acabar. Ahorita estamos en la década de los 80. Muy bien, muchachos. Mira, qué terrible, qué terrible, qué terrible, qué terrible, qué terrible. Y otra guerrita, guerra contra Ecuador. Otra vez Ecuador. Recuerda que no teníamos todavía límites con Ecuador. Recuerda que tenemos el problema de la cordillera del Cóndor, el protocolo de paz, amistad y límite de Río de Janeiro. Recuerda, no había dejado todo zanjado. Y por eso tenemos la guerra del falso Paquicha. Ecuatorianos se metieron al Perú y dijeron que esta zona es Paquicha, pero esto no es Paquicha, Paquicha está acá arriba. Perú se dio cuenta y ¡pum!, los expulsaron. Muy bien. Bueno, las guerras de la Marina, che, boludo. ¿Vos sabés, pelotudo, que el único país de América Latina que apoyó a Argentina en esta guerra, en esta aventura argentina, bebé, para recuperar las Malvinas, fue Perú, bebito piu piu. Fue Perú, ¿ya? Gracias, pueblo peruano. Gracias por apoyarnos con sus aviones. Gracias, pueblo peruano, por apoyar a Argentina. Igual perdimos, che, boludo. Igual perdimos, pero gracias, Perú. Imagínate. Ay, ay, ay. Bueno, la guerra de las Malvinas, continúa la cooperación popular, ¿no? La COPOT. Continúa la cooperación popular. Che, causa, pásame el balón de oxígeno, che, boludo, dice. Muy bien, entonces ya está, se culmina la carretera marginal de la selva, hoy se llama la carretera Fernando Belaúnde Terry, continúa la cooperación popular, continúa la construcción de centros residenciales, ¿no? Casas. Mira, y te cuento otra cosa, bebé, te cuento otra cosa. Mira, Jerry Mau dice, 4 años más tarde Argentina se vengó en el Mundial del 86 con la mano de Dios, la mano de Maradona, que le gana a Inglaterra. Oye, ahí se jugaron la vida los argentinos. Partidazo. Bueno, Fernando Belaúnde Terry, lo primero que hace cuando vuelve al poder, y no está acá en la pizarra, pero te lo voy a decir, es devolverle, bebé, devolverle el poder ¿a quién? ¿Devolverle el poder a quién? Devolverle el poder de los medios de comunicación a los dueños. Fernando Belaúnde Terry le devuelve el poder de los medios de comunicación a sus dueños, a los dueños, ¿ya?
Y además hace una medida política, convoca elecciones municipales. Nuevamente los alcaldes serán elegidos por la población. Elecciones municipales. Ah, mira, y en 1983 gana la izquierda. Chicos, quiero que entiendas algo. En 1980, la izquierda, o sea, los partidos socialistas o comunistas, como quieras llamarlo, que plantean un socialismo, ellos creen en la lucha armada para tomar el poder. Pero no una lucha armada de un grupito como Sendero Luminoso, sino una lucha armada de todo el pueblo, ¿ya? Y otros creen en las guerras foquistas como las de Cuba, ¿no? Las guerras foquistas como la del MIR, la ELN, pero diferenciándose del pueblo, ¿ya? Pero en el 80 toman la decisión de aceptar la vía electoral como una forma también de llegar al poder. O sea, toda la izquierda planteaba un giro, ¿no? Ya vamos a la vía electoral, sí. Vamos a la vía democrática, así como pasaba en todo el mundo. Pero este grupito de Sendero Luminoso dijo no. Y el MRTA también dijo no. Entonces la izquierda se va a elecciones, pero se va desunida. Y en el año 80 no ganan nada. Con esta experiencia, el frejolito, Alfonso Barrante Lingán, mira, va a lograr unir a toda la izquierda, llamándose la Izquierda Unida. Izquierda unida jamás será vencida. Bueno, fue el único momento en que vamos a encontrar la unidad de la izquierda. Alfonso Barrantes de Frejolito, alcalde de Lima. Iba a ser un gobierno aceptable, va a crear el vaso de leche, ¿no? Una medida populista y necesaria porque había gente que no tenía para comer. El vaso de leche. Y Alfonso Barrantes Lingán se va a convertir en un posible candidato a la presidencia en el año 1985. Bien, listo. Vamos a ver imágenes sobre el gobierno de Fernando Belaúnde Terry y poder repasar lo que hemos aprendido. Aquí está. Historia del Perú. Mira, Fernando Belaúnde Terry. Ahí está, Fernandito Belaúnde Terry, devuelve los medios de comunicación a sus dueños, restablece las elecciones municipales, mira, y la alianza política con el PPC, ¿no? El Partido Popular Cristiano. Este señor que está aquí, mira estos políticos, ¿no? Fernando Belaúnde Terry, estos son políticos con conocimiento, democráticos, con capacidad de debate, de discusión, no obstruccionistas, no como los políticos que tenemos hoy en día. Así sean de derecha, así sean de izquierda o de centro, la política tiene que tener estas características. La honestidad, el conocimiento, la tolerancia. Este señor es Bedoya, Luis Bedoya Reyes, el que funda el PPC. Lamentablemente después el PPC también está lleno de corruptos, ¿no? Y aquí está el señor Alfonso Barrante Lingán, el frejolito. Míralo el frejolito. El frejolito, así lo llamaron. El frejolito, ¿por qué? Porque cuando fue candidato decía, marca el frejol. Marca el frejol, imagínate. Ay, estoy tosiendo otra vez con intensidad. A ver, quinto. Seguimos, quinto. No te vayas, quinto. Acaba el ciclo siquiera. Profe, ¿en qué gobierno empezó el terrorismo? Me dice Gianfranco. Pero Gianfranco, estamos hablando ahorita, bebé, de eso. Comienza en el gobierno de Belaúnde Terry, bebé. ¿Ya? Muy bien. Agricultura improductiva. ¿Ya? Industria ineficiente, ya sabes, por el fenómeno del Niño. Industria ineficiente, déficit de presupuesto. Y por eso, mira, necesitamos la platita del Fondo Monetario Internacional para controlar la inflación, disminuir el déficit, un calendario de pagos de la deuda externa, el retorno del capital extranjero y la expansión de la banca, ¿no? Mira, ahí está. Crece la exportación, ahorro se triplicó y llega la inversión. Pero luego también llega la crisis, ¿no? Llega la crisis. Profe, aumento del costo de vida, la deuda externa, descenso de las exportaciones, reducción del ahorro, el fenómeno del Niño, no, devaluación, no, bebé, no. Profe, los medios de comunicación siempre han hablado
bien de Belaúnde por esa acción que tuvo de devolverle los medios. Obvio que los medios de comunicación, muchachos, no hay que creerle nada. Pues, ¿no? A los medios de comunicación no le tienes que creer absolutamente nada, de nada, de nada. Los medios de comunicación son, ¿qué libertad de prensa? Es la libertad de lo que piensa el dueño del medio de comunicación. Por eso tenemos hoy en día, muchachos, prensa libre en las redes sociales. Hay prensa independiente. A esa prensa tienes que dirigir. ¿Por qué? Porque esa prensa no depende del capital. Hay algunos que sí, que son famosos, que ya cobran. Que están en las redes sociales, que ya cobran, ya. A esos ya podemos dudar, ¿ya? Pero hay prensa, por ejemplo, Huayca, por ejemplo, ¿no? Ahí tienes para ver a diferentes posiciones, bebé. Diferentes posiciones. Es cierto, pues. La prensa va a hablar de Belaúnde, obviamente. Belaúnde llegó en los poderes. La prensa hablaba bien de Alan García. La prensa decía, bravo Alan García. Tapaban toda su corrupción. Porque Alan García les daba plata. Pero cuando pasó lo del intento de estatización de la banca, uy, la prensa se volteó. Ahí sí, apareció, por arte de magia, aparecieron los actos de corrupción. Las denuncias contra Alan García, por arte de magia. Así es la prensa, bebé. ¿Me entiendes? Igual. ¿Ves? Profe, Friedman decía una cosa, una frase muy célebre que es, no hay cosa alguna como un almuerzo gratis. There's no such thing as a free lunch, que significa que no hay cosa como que se pueda hacer sin el dinero. Todo es posible con el dinero. Muchas gracias por el aporte, compañero Alonso. Repeat, please, dice. No entendí tampoco. No se escucha bien, bebé. Escribe, bebito fiu fiu. ¿Qué dice por acá? Your English is basic, dice. Muy bien. Buen comentario. Muy bien, buen comentario, Alonso, buen comentario. Continuamos. Daños en la infraestructura vial, hay problemas. Mira, daños en el agro y ya sabes. Ya sabes, bebito fiu fiu. Muy bien, ahí está, Sendero Luminoso, el MRTA. En Chuschi comienza la lucha de Sendero Luminoso. El MRTA San Martín, pero ya había un atentado aquí en Lima antes, ¿ya? Del MRTA. Mira, profe Abimael Guzmán, Víctor Polay Campos, ligado al APRA, Víctor Polay Campos, o sea, su papá fue aprista y él tuvo formación aprista también. Abimael Guzmán, partido marxista-leninista maoísta, el caso del RMTA, marxista-leninista, ¿ya? Los diferencia. Vinculados a la vida universitaria provinciana, vinculados a una militancia anterior, el APRA. Mira, Sendero Luminoso tuvo el apoyo al inicio de los campesinos, al inicio, porque supuestamente llegaban a poner orden, ¿no? A hacer justicia al principio, pero luego, ay, mamita, ¿no? Y el MRTA va a tener sus contactos, ¿no? Dicen que va a tener sus contactos con la coca, ¿no? Con la plata que viene del narcotráfico. La guerra del falso Paquicha, ahí está, mira, la guerra del falso Paquicha, que Ecuador va a establecer, ¿no? El Paquicha dentro del territorio peruano, Perú se va a dar cuenta de ello y lo vamos a expulsar simplemente. Chao Ecuador, nos vemos, recuperamos el falso Paquicha, la guerra de las Malvinas, entra Perú, igual Argentina perdió. Guerra, una aventura de Argentina. La carretera marginal de la selva, mira qué bonito, conjuntos habitacionales, el FONAVI. Mira el FONAVI, seguro tu abuelo o tu abuela está cobrando el FONAVI, ¿no? Todavía sigue la lucha para que le paguen el FONAVI. Fondo Nacional de Vivienda. A mi mamá, mira, le pagaron algo del FONAVI. Mira, Fondo Nacional de Vivienda. Era una buena medida. Te descontaba mensualmente de tu sueldo y esa plata que te descontaban iba a servir para comprarte una casita que el gobierno hacía, pero que lamentablemente luego con la corrupción se fue al diablo. Fujimori usó la plata del FONAVI, ¿ves? Y toda la plata se desapareció. Y ahora se está buscando plata de diferentes, ¿no? De diferentes partes del Estado para poder pagar. Imagínate, terrible, ¿no? Hidroeléctricas, centrales hidroeléctricas, Belaúnde hace obras. El arquitecto, como en su primer gobierno, en el segundo gobierno también hace obras. Mira, el Consejo Nacional de la Ciencia y la Tecnología, la construcción de los penales Cantogrando, San Jorge, hay construcción.
y viene el Papa Juan Pablo II. Papa Juan Pablo II. Yo lo vi, era bebito. Mi viejo me llevó, me cargó. Estábamos en la Avenida de los Héroes, en San Juan de Miraflores, o creo que eso es Vía María, o creo que eso es Vía El Salvador, no lo sé. Pero me llevó mi viejito. Y la gente estaba en la pista y todos en cadena humana esperando que pase el Papa. A mi derecha veía a Pachacute, a mi izquierda Tupac Yupanqui. Mira, adelante Mamaobios, Cusicoyos, puros indígenas, ¿no? Mi raza. Y me sentía allí en familia. Y de pronto aparece el papamóvil con un hombre vestido de blanco que era coloradito, coloradito, coloradito. Primera vez que veía a alguien así, blanquito, coloradito, coloradito, y me quedé impresionado. No por la espiritualidad, que va a pasar el Papa, que vas a sentir a Dios, nada, que no sentí ni miércoles. Me quedé simplemente impresionado por ese color, ¿no? Que yo nunca había visto, imagínate. Y el Papa saludaba. Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II. Muy bien, chicos, así terminamos con el gobierno de Belaúnde Terry, el segundo gobierno de Belaúnde Terry de 1980 a 1985, que no pudo solucionar los problemas de la crisis debido a la crisis externa, ¿no? 1980 participa Alfonso Barrante Lingán y es el momento del APRA. El APRA manda su candidato, señores. Manda su candidato, Alan García Pérez. El APRA, profe, tenían que asumir el poder varios, ¿no? Habían varios discípulos de Haya de la Torre mayores, varios, que podían ser presidentes en el Perú, pero el APRA manda a Alan García Pérez, que había sido congresista, que había resaltado por sus discursos, compañeros y compañeras, este es un momento histórico, que tenía más presencia porque era flaquito, alto. Mira, y tenía inteligencia, ¿no? Y un verso florido, y un verbo florido. Entonces, Alan García Pérez será el candidato, y mira esta política, señores. Mira esta política, bebé. Mira. Alan García Pérez se enfrenta a Alfonso Barrante Lingán. Alfonso Barrante Lingán reconoce la derrota y renuncia a la segunda vuelta. ¿Para qué voy a ir a la segunda vuelta, Alan García? Tú vas a ganar. Y te voy a dar todo mi apoyo. A ti, Alan García. Que tengas éxitos. Mira la política, ¿ves? Mira esa política. No obstruccionista. Vamos, Alan, avanza. Creer en que se puede, ¿no? Y Alan García va a aplicar una política ortodoxa o heterodoxa. Mejor veamos Pizarrita primero, ¿no? Mejor veamos Pizarrita. Cuéntame. Mira, pregunto. Pizarrita, ¿no? Pizarrita y luego los videitos. Bien. Pregunto, bebito fiu fiu. Pregunto. Alan García va a aplicar medidas heterodoxas. Medidas heterodoxas. Medidas heterodoxas. Profe, pero si iban a la segunda vuelta no había posibilidad de que todos unan contra el APRA como en época pasada, dice Jerry Mao. ¿Qué? ¿Tú qué crees? Jerry Mao, ¿qué crees? ¿Que la derecha iba a apoyar a Alfonso Barrante Lingán? Dime tú, ¿la derecha quién va a apoyar? ¿A Barrantes o a Alan? Por favor, bebé. Obviamente que la derecha, los de centro, van a apoyar a Alan, al APRA que se alió con la oligarquía, al APRA de la Alianza Comprado, al APRA de la Alianza Comodría. No van a apoyar a un socialista, pues, en la vida. Ahora, si hubiera otro candidato, ahí sí, pero era Alfonso Barrante Lingán. Y por eso Alfonso Barrante ya sabía, ya fue. Así que, Alan, tú eres presidente, ¿estás planteando cambios? Muy bien, te apoyamos. Espero que los cumplas. Bien, vamos a ver la pizarrita de Alan García Pérez. No encontré, he hecho pizarras, un montón de pizarras bonitas, ¿no? Y no le he tomado foto. Y he encontrado algunas pizarras nada más. A ver, los chicos que tienen pizarra de sus ciclos pasados, por favor, compartir. A ver, los cicleros,
aquellos que tienen pizarra de ciclos pasados, ¿ya? Esos higuerazos hay que compartir, bebé, ¿ya? Hay que compartir. Manda, Alonso, manda. Alonso, ¿ya? Ashley, por favor. Lenny. Alonso, sálvanos. 6 años, 4 años. Alonso, llegó tu momento. Bebés. Comparte, Fabricio, no te hagas el tercio. Ya, compartan, compartan. Pero igual sirve. Ay, ay, ay. Ahí está. Vamos, vamos, compartimos, compartimos rapidito, 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 rapidito. Ahí está. Ahí, Alan García Pérez, mira, política heterodoxa. Política heterodoxa. Ya en una reunión en la ONU, Alan García está planteando no el pago de la deuda externa. Compañeras y compañeras, no es posible que toda nuestra economía sirva para pagar la deuda externa. Tenemos que desarrollar la economía nacional, desarrollar la economía del país. Por eso, no vamos a pagar la deuda externa, compañeros, como lo plantea el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Vamos a pagar la deuda externa con el 10% de las exportaciones, compañeras. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva! Consecuencia de esta medida. Consecuencia de esta medida. Consecuencia de esta medida, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial declaran al Perú país inelegible. Que nadie le preste al Perú. ¿Ya? Que nadie le preste al Perú. No nos interesa, compañeros. Con ese dinero, con el dinero que dejamos de pagar al Banco Monetario, al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, con ese dinero, compañera Adrián, compañero José, compañero Luis y compañero Edwin, vamos a desarrollar nuestra economía interna, compañeros. Nuestra economía nacional, compañeros y compañeras, y también compañeros. Mírame por pedido, Adrián. Entonces vamos a fomentar la industria nacional, compañera Belinda, compañera Maite. Pero las empresas estatales, compañeras, y un fracaso, compañeros. Las empresas estatales son un lugar, un hueco de corrupción, compañeros, donde el APRA puede sacar mucha plata, compañeros. Vamos a fomentar la industria nacional privada, compañeros. Así que llamen a los 12 hombres más ricos del Perú, a los 12 hombres oligarcas del Perú, los 12 apóstoles. Ahí están, 12 apóstoles. Los invito a desarrollar la industria nacional, compañeros. Pero Alan García, no tenemos capital. ¿Cómo vamos a desarrollar esta industria nacional? Y si quebramos, tranquilos, el Estado peruano nos va a apoyar. Vamos a compartir dinero del Estado para que se pueda fomentar la industria nacional. Sí, nos vas a dar platita, claro, claro, pero obviamente no les puedo dar plata directamente. Eso está prohibido. Así que voy a crear el dólar MUC. El dólar MUC, el dólar subsidiado. Compro dólares y lo vendo más barato. El Estado compra dólares, imagínate, o sea, controla el tipo de cambio. Compro dólares, imagínate que compro a 4 soles y lo vendo a 2 soles. ¿Cuánto estoy perdiendo? ¿Cuánto estoy perdiendo? 2. ¿Ves? Eso es un dólar subsidiado. El Estado paga parte del costo. Entonces, los 12 apóstoles compran el dólar MUC, dólar barato, es como que les esté regalando plata, ¿sí o no? Y con ese dinero, ¿qué compran? Bienes de capital, máquinas, para poder desarrollar la industria nacional. Y mira, y tranquilo 12 apóstoles, porque no van a tener competencia. Yo voy a fomentar, mira, la industria nacional evitando la competencia, o sea, va a ser un país proteccionista, ¿ves? País proteccionista. Prohibimos los aranceles. Si el industrial Cristian Luna está produciendo cocinas, se prohíbe la importación de cocinas. Le compran a Cristian Luna. Si están produciendo refrigeradoras, pero faltan más refrigeradoras, ya que vengan las refrigeradoras del extranjero, pero hay que aumentar el arancel para que cueste más caro y que no compita con la industria nacional. ¿Ves? No, no, Jerry. Porque en el caso de Velasco, Velasco controla empresas. Velasco fomenta las empresas estatales. Estatales. En este caso, empresa privada. ¿Hay empresa estatal? Sí. Pero Alan García está fomentando la industria privada. ¿Ya? Privada. Muy bien. Quinto. Mira, bacán. Ya está la industria, la fábrica. Producen.
¿Y qué necesitan? Necesitan mercado. ¿Qué hace Alan García? Fomenta el consumo. Hay que fomentar el consumo. Y para que la gente consuma, ¿qué tiene que tener? Plata, billete. ¿Qué hace el Estado? Aumenta los sueldos. Aumento de sueldos. Chicos, pero ustedes saben que si se aumentan los sueldos, ¿qué pasa? Ustedes saben que si se aumentan los sueldos, aumentan los precios. Si se aumentan sueldos, aumenta precio. Es la ley de la economía. Si se emiten más billetes, si hay más platita circulando, los precios se elevan. ¿Ya? Yo cuando era niño decía, no hay plata, decía que luchaba mi mamá, ¿no? A los vecinos, la familia, pobres. Pues. No hay plata, no hay billete, no alcanza la plata, no alcanza. Y yo decía, ¿y por qué el presidente no baja los precios? ¿No? ¿Y por qué el presidente no imprime más de estos billetes y reparte a la gente? Así todos estarían felices. Inocente, ¿no? No entendía. Y seguro que tú, a tus 18, 19, 17 años, también dices lo mismo, ¿no? Pero ahora ya no. Ahora ya no, porque estás aquí en la Academia Monex. Te exigimos más, bebé. Y aquí ya están enseñando. Tu profe de economía, ¿no? El gran profesor Cóndor, el gran profesor Flores, ya está enseñando, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Ahora sí ya sabes, pero el pueblo no sabe. El pueblo no sabe, ¿me entiendes? Muy bien. Que no es simple, ¿no? La economía no se maneja tan simple, es compleja. Hay leyes, y esta es una de esas leyes. Quinto, entonces, Alan García aumenta el suelo, pero Alan García no tenía que solucionar el problema de la inflación dejada por Morales Bermúdez y dejada por Belaúnde. Sí, pero si, profe, aumenta sueldo, va a seguir la inflación. Pero Alan García hace algo. Congela los precios. Congela los precios. Congeló los precios. Quinto, pero ¿cómo va a congelar los precios? O sea, ya no suben los precios, no suben. Pero quinto, los precios tenían que subir, pues se han aumentado sueldos. Tenía que subir, sí tenían que subir. O sea, si hablamos del mercado, en el mercado de precios tenía que elevarse. Pero ¿qué hace Alan García? Va a crear un mercado artificial. ¿Entiendes? Una economía artificial. Si el kilo de arroz sube a 4 soles, el Estado lo mantiene a 3 soles. ¿Cómo? Subsidiando. Subsidio, 1 sol. ¿Ves? Subsidio, 1 sol. ¿Me entiendes? El Estado subsidia 1 sol, congela los precios. Los precios están estabilizados, no todos. Los precios de la canasta básica familiar, de los productos básicos, de primera necesidad. Aumenta los sueldos, congela los precios, el pueblo tiene plata. Le sobra billete. ¿Y qué hace? Consume. La idea es consumir. Hay que consumir. Consuman, compran al Perú, fomentemos la industria, compra, produce más, genera más trabajo y así generamos una economía interna productiva, bebito fiu fiu. Pero Dios, imagínate. Imagínate. Se está generando una inflación dentro, soterrada. ¿Entiendes? El Estado sigue subsidiando, subsidia y está gastando plata. El subsidio es un gasto del Estado, es un gasto de plata del Estado, que se puede hacer en algunas oportunidades, ¿no? Que se puede dar en momentos de crisis. Por ejemplo, ahorita hay inflación. Mira, una medida para poder hacer que la gente pobre no sufra tanto es un subsidio, aunque muchos economistas dicen que eso está mal. ¿Por qué? Porque el subsidio, dime, pregunto, por ejemplo, vamos a ver el subsidio a la leche. ¿Quiénes toman leche? ¿Quiénes toman leche? Dime. ¿Quiénes toman leche? ¿Los pobres? Sí, ¿no? ¿Y los ricos también o no? ¿Los ricos también o no? Pobres, ricos y clase media toman leche. Pregunto yo, ¿el rico necesita subsidio? ¿El rico no tiene plata para pagar? ¿No? ¿La clase media necesita subsidio? No. El pueblo sí. Así que un subsidio no es bueno, porque el subsidio le cae a todos, ¿no? Eso no es bueno. ¿Me entienden?
Por ahí podría ser una medida, ¿no? Darle directamente a los que necesitan, ¿no? Para que ellos, para paliar un poco. Los que tienen, no, pues. Los que tienen, no. Esas son medidas que se aplican, pero que se aplican en momentos de emergencia, en momentos de crisis, ¿no? No en cualquier momento. Alan García lo aplicó aquí. ¿Y qué resultados trajo? Problemas, gasto de plata, gasto, y no teníamos ingresos. Si yo puedo gastar si tengo ingresos, pero si yo gasto y no hay ingresos que puedan sustentar y sostener ese gasto, entonces voy a entrar en crisis. Y se viene la crisis. ¿Ves? Los precios seguían subiendo. El Estado no tenía plata ya para subsidiar. Se agotan las reservas internacionales. Eso es cierto, Jerry Mao. Ya no hay billete y por eso Alan García, que ve que las cosas ya están mal, va a dar su manotazo de ahogado. La ley de estatización de la banca. Ley de estatización de la banca. Compañeros y compañeras, vamos a obtener dinero para el Estado peruano, compañeros. Necesitamos estatizar la banca. Yo he pedido a los grandes industriales que me apoyen, que inviertan en el Perú, que inviertan sus riquezas, pero ellos no quieren. Ellos no quieren arriesgar, quieren todo fácil, compañeros. Entonces vamos a estatizar la banca y está el dinero que el Estado pero no necesita. Obviamente la oligarquía, que antes apoyaba a Alan García, ahora se van contra él. Ahora los medios de prensa, los medios de comunicación, sacan los casos de corrupción. Mira, los casos de corrupción del BCCI, de la compra de los aviones Mirage, ¿no? Del tren eléctrico. Corrupción que ellos ya sabían, pero no decían nada, pues, porque estaban con el gobierno. ¿Me entiendes? Bueno, surge el movimiento Libertad liderado por el señor Mario Vargas Llosa, ¿no? Periodista y literato famoso. Se opone al intento de estatizar la banca, así que Alan García tiene que dar un paso atrás. Alan García desiste, mira, de esta estatización de la banca. Profe, se viene la crisis, se viene la crisis. Alan García, tienes que sincerar los precios. Ya no gastes, hay que reducir el gasto público. Alan García, esa es la medida, hay que hacerlo. Alan García dice, no, el costo político va a ser muy grande. Si yo hago esto, todos los precios suben, va a haber un shock, el pueblo me va a odiar. Entonces, él más pensaba en sus costos políticos, mira, que en la economía nacional. Así que, ¿qué hace? Aplica los paquetazos, nuevos precios. Deja de subsidiar un poquito. Si el Estado subsidiaba 3, ya, deja de subsidiar 1. Sube precio. Pero a la vez que sube el precio, mira qué hace este con. ¿Qué hace? Aumenta los sueldos. Con la maquinita imprime más, ¿no? Más billetes y aumenta sueldos. Pero si aumenta el sueldo, también tienen que aumentar los precios. Entonces va a haber una inflación terrible. Constantemente se daban los paquetazos. Esta es la nueva lista de precios. Subía los sueldos. Subía los sueldos. Así quería acabar el gobierno de Alan García, ¿no? Quería acabar el gobierno de Alan García así con una gran hiperinflación. Una hiperinflación terrible. Terrible. La gente tenía plata, te llegaba plata, pero al toque tenías que comprar porque todo subía. ¿Me entiendes? Va a haber colas, no va a haber productos para vender. Intensas colas por querosene, por leche, por pan, harina. Es terrible. Una hiperinflación terrible. Que Alan García quiso tener, ¿no? Para evitar un choque económico y que se vaya del gobierno, mira, con una pena, ¿no? Con más pena que gloria. Igual se fue con mucha pena, pero igual regresó al poder, señores. Regresó al poder. Bueno, ese es el aspecto económico, muchachos. Ese es el aspecto económico. Y vamos con el avance del terrorismo, avance de la subversión, Sendero Luminoso. Mira, está en el campo enfrentándose a las Fuerzas Armadas. Ambos cometen actos, mira, contra los derechos humanos. Sendero Luminoso más. Un logro del gobierno de Alan García, un logro de las Fuerzas Armadas es armar a los campesinos. Armar a los campesinos. Daniel, que los bancos sean controlados por el Estado. Que el Estado controle los bancos, dirige los bancos. ¿Ves? Arman a los campesinos
y los campesinos luchan contra Sendero Luminoso. Entonces Sendero Luminoso pierde en el campo. Abimael Guzmán dice, ha llegado el momento de ir del campo a la ciudad. Y se produce la llegada de Sendero Luminoso, mira, en la última parte de la década de los 80 con Fuerza Lima. Lima ahora va a tener que asumir, mira, el desastre de la guerra. Papi, asesinatos selectivos, coches bomba, plum, plum, apagones, suben a los cerros, meten dinamita a torres de alta tensión y plum, apagones, paros armados, Gianfranco, Valeria, Edwin, mañana que nadie vaya a estudiar porque hay paro armado. Sendero Luminoso convocó a los paros armados y nadie salía. Nadie, Gianfranco, nadie salía. Nadie. Solamente la policía y el ejército en las calles, pensando un posible ataque de Sendero Luminoso para tomar el poder. Mira, profe, en esta época Alan García quiere controlar los penales. Los penales estaban organizados prácticamente por Sendero Luminoso y el MRTA. Ellos habían organizado su vida y su convivencia dentro de los penales y el Estado peruano quiere retomar el control. Y van los Sendero Luminoso y el MRTA, los subversivos, luchan, obviamente con piedras, no protestan. ¿Y qué hacen las fuerzas? Matan. O sea, va a haber aquí un asesinato, mira, de terroristas en las cárceles. ¿Entiendes? Esto va a ser una violación, pues, ¿no? De los derechos y va a ser denunciado. Por más terroristas que sean, por más delincuentes que sean, el Estado peruano tiene que respetar los derechos de todos, ¿ya? Y los delincuentes están en la cárcel, y en la cárcel también tienen derechos. Pero bueno, a eso se conoce como la masacre de los penales. Mi querido bebé, uno de esos penales es el Frontón, donde va a morir mucha gente. Bueno, MRTA capturado, Víctor Polay Campos fue capturado en el gobierno de Alan García Pérez, quinto. Mira qué bonito, pero al toque nomás, Víctor Polay escapa, fuga de la cárcel. Acusan a Alan García, que Alan García era su amigo, pues, eran apristas. Sus viejos eran patazas y ellos de niños jugaron juntos, ¿no? Fueron formados en la Casa del Pueblo, en el APRA, y por eso acusaron a Alan García de apoyar a Víctor Polay Campos. Pero luego, MRTistas que ya salieron de las cárceles han dicho que no recibieron ningún tipo de apoyo de Alan García Pérez. Por el contrario. Bueno, crisis total, hiperinflación, más de 4000%. Mira, al finalizar su gobierno. Es decir, si esta botella te costaba un INTI, mira, en 1985, en 1990 te costaba más de 4000 INTIs. Imagínate, terrible. Terrorismo, el avance de la subversión, corrupción del gobierno y de los políticos y el avance del narcotráfico. Narcotráfico total en la selva del Perú. 1990. 1990. De vuelta a la democracia. De vuelta a la democracia, no, ya estábamos en la democracia. 1990, punto del abismo. 1990, el Perú estaba en crisis. 1990, el embajador norteamericano le escribe una carta a Estados Unidos, al gobierno, donde informa sobre la situación del Perú, donde informa que el Perú está a punto de la catástrofe y del triunfo comunista de Sendero Luminoso. Y plantea, ¿no?, una posible intervención norteamericana en el Perú. Imagínate. Se convoca elecciones y participa el líder de la oligarquía, el líder que se opuso a la estatización de la banca, Mario Vargas Llosa. Sí, con su grupo político, el Fredemo. Mario Vargas Llosa se enfrenta, tiene el apoyo de la derecha, tiene el apoyo de la oligarquía, apoyo de la clase media alta, y va a ganar las elecciones. Pero inexplicablemente aparece el chino, ¿no? El chino, llamado chino, pero es japonés. Aparece, mira, Fujimori, con una propaganda insignificante,
donde dice, con tecnología y trabajo cambiaremos el Perú. Fujimori, presidente, debe ser. Fujimori, presidente, debe ser. Imagínate. Fujimori llega a la segunda vuelta. Fujimori, inexplicablemente, mira, se convierte en el opositor de Mario Vargas Llosa y llega a segunda vuelta alguien que nadie conocía, un outsider. Un outsider. Aquí hay que entender lo que pregunta San Marcos sobre qué pasa con los partidos políticos. Acción Popular, desprestigiado. No soluciona los problemas. El APRA, la esperanza de un pueblo, abajo. Los partidos tradicionales entran en crisis. La gente no cree ya en los partidos tradicionales. Entonces que venga alguien nuevo. Y viene un hombre jaladito, ¿no? Japonesito, que refleja orden, valores, ¿no? Disciplina. Rector de la Universidad Agraria La Molina, y era alguien nuevo. Pues ya que alguien nuevo gobierne el Perú. Y así Fujimori ganará las elecciones. Debate presidencial. Debate presidencial. Debate. Fujimori versus Mario Vargas Llosa. Mira, en este debate, Fujimori y Mario Vargas Llosa se enfrentan. Mario Vargas Llosa, un literato, con una capacidad de expresarse, ¿no? Con una capacidad de comunicar. Incluso él había sido periodista, trabajaba en la televisión. Imagínate, bebé, pero... Espero que este debate les sirva a ustedes, queridos compañeros. Vamos a ver si se puede escuchar y si se puede ver algo. A ver, veamos. ¿Quién está mejor preparado para llevar a cabo ese cambio? Espero que este debate les sirva a ustedes, queridos compatriotas, para dar una respuesta clara a estos interrogantes. Vengo a este debate porque el movimiento independiente Cambio 90 está convencido que ustedes quieren que se acabe con la corrupción. Doctor Mario Vargas, si usted habla de cuestiones personales, usted admitió haber tenido una experiencia juvenil de consumo de drogas. Eso es gravísimo para quien pretende ser candidato a la presidencia de la República, porque si queremos la lucha contra el narcotráfico, quien ejerce la presidencia de la República debe tener la moral bien en alto. Creo que mi adversario, el ingeniero Fujimori, ha venido con el sable de samurái en alto, dispuesto a dar muchos golpes de mandoble. Muy bien, creo que eso le va a dar un poco de sal y pimienta, es siempre muy necesario en un debate. Estamos hablando de Mario Vargas Llosa, que cuando tenía 14 años, efectivamente, por un par de veces tuvo una experiencia que no vuelvo a repetir, o de Madame Carmelí, la famosa astróloga de Cambio 90, electa diputado del Cusco y condenada por el Poder Judicial a 10 años de cárcel por narcotraficante. Doctor Mario Vargas, radez, tecnología y trabajo. Eso ha sido siempre mi estilo y mi conducta. El doctor Mario Vargas, con la represión que puede devenir indiscriminada y con la promesa de comandar personalmente el doctor Vargas la lucha antisubversiva, no nos está prometiendo nada nuevo. Otra prueba más de que el Fredemo es el verdadero continuismo del gobierno de Acción Popular. El adversario no es tan buen samurái como parecen las fotografías. Creo que sus golpes de sable no dan en el blanco. Aquí tengo en mis manos un informe del Banco Mundial sobre la gestión del ingeniero Fujimori como rector de la Universidad Agraria, que es una crítica devastadora, acusándolo de ineficiente, reprochándole haber desperdiciado la oportunidad de invertir 17.800.000 dólares que pudo hacer y que no hizo porque fue su rectorado incapaz de... Bueno, ya, mucho vicio. Mucho vicio. Bueno, en este debate, Fujimori ganó. Fujimori ganó y con este debate Fujimori gana las elecciones. Fujimori le dice a Mario Vargas Llosa, no vamos a privatizar las empresas nacionales, señor Mario Vargas Llosa. El Perú no puede aguantar un shock económico.
Eso aguantarán los ricos. Y usted, Mario Vargas Llosa, ese candidato de los ricos, imagínate. O sea, Mario Vargas Llosa dijo la verdad en toda la campaña política y Fujimori mintió, ¿no? Fujimori gana las elecciones, muchachos, 1990, entra Fujimori en alianza con la izquierda y en alianza con el APRA, ¿ya? ¿Qué tiene que hacer Fujimori? Pues solucionar el problema de la hiperinflación, solucionar el problema de la subversión, de la corrupción, el narcotráfico, ¿no? Pero los principales problemas son el problema económico y el problema del conflicto armado interno, ¿no? Muy bien, imagínate, conflicto armado interno. Eso es lo que tiene que hacer. Muy bien, el señor Fujimori. Vamos a ver el gobierno de Fujimori, pero luego de hacer nuestra practiquita. Muy bien. Quinto. ¿Qué dijo Mario Vargas Llosa sobre esto, no? Bueno, las conclusiones de Mario Vargas Llosa es que en el Perú no se puede hacer pedagogía política, ¿no? Eso lo dijo su hijo de Mario Vargas Llosa. Que ellos quisieron hacer pedagogía política en el Perú, y eso es imposible en el Perú, porque tenemos un país donde hay una gran cantidad de personas ignorantes, que carecen de desconocimiento. Entonces, al Perú tienes que decirle lo que quiere escuchar. ¿Sí o no? Es como cuando tú floreas a una chica, le vas a decir mentiras, no vas a mostrarte tal y como eres. Algo así es el Perú. Muy bien, muchachos. Listo, mis queridos bebés. Esto sucedió, vamos a la práctica. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta? Imágenes, ¿no? ¿Quieren ver imágenes? ¿Imágenes? 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 Sí, ya vamos a ver imágenes. Al toque nomás. Un ratito que están tocando la puerta. Un ratito, bebés. Muy bien. Vamos al gobierno de Alan García Pérez, vemos imágenes y con eso repasamos un poco lo que hemos aprendido. ¿Bien? Aquí está. Alan García Pérez, economía heterodoxa. Una economía diferente, una economía que plantea cambios, ¿no? Alejada del Fondo Monetario Internacional. Mira, no va a pagar la deuda externa solo con el 10% de las exportaciones. Consecuencias, Perú, país inelegible. Fomenta la inversión, ¿no? Favorece a los 12 apóstoles con el dólar MUC. Mira qué lindo, el dólar MUC. El subsidio, ¿no? Y la emisión de billetes que va a generar la inflación, la hiperinflación terrible que sufre el Perú. Continuamos, ahí está Alan García, mira, chibolito. Es el presidente constitucional más chibolo del Perú. Perú, país inelegible. Intenta estatizar la banca, mira los tanques en el banco de crédito, los dueños de los bancos se van a trincherar en sus bancos. Y bueno, aparece el líder que es Mario Vargas Llosa, que va a luchar, ¿no? Para que se deje estatizar la banca, para que Alan García dé un paso atrás y lo logra. Hiperinflación terrible. En el frente interno, mira, el Movimiento Libertad. Y entra el señor Mario Vargas Llosa con las ideas liberales, libre comercio, mínima participación del Estado y la reducción de la burocracia, reducir el gasto público. Medidas que aplicó Fujimori, ¿no? Medidas que aplicó el señor Fujimori. Actos terroristas, miren, la matanza de los penales, mira, el comando paramilitar Rodrigo Franco, muchos actos terroristas de Sendero Luminoso, coches bomba, mira, voladura de torres, y los comités de autodefensa, las rondas campesinas, que derrotan a Sendero Luminoso en la sierra. Crea la Policía Nacional del Perú. Antes la policía estaba dividida en Policía de Investigaciones, ¿no? La PIC, la Guardia Civil y la Guardia Republicana. Ahora hablamos de la Policía Nacional del Perú. Supuestamente para mejorar su actuación, ¿no? Al final no mejoró nada.
captura de Víctor Polay Campos, se funda el Museo de la Nación y al toque, mira, la huida de Víctor Polay Campos con todos los emergentistas del penal Canto Grande, por ese túnel. Alucinante. El tren eléctrico que va a ser construido por Alan García y va a haber también denuncias de corrupción, pero luego Alan García se va, ¿no? Luego del golpe de Fujimori, Alan García se va y va a regresar cuando se va Fujimori y justo también regresa cuando ya prescriben todas sus denuncias, ¿no? Porque hay un tiempo nada más. Proyectos Chavimochi, Olmos, él va a generar proyectos de irrigación para todo el norte. Imagínate, el proceso de regionalización. Este tren eléctrico va a simplemente crearse desde Villa El Salvador hasta San Juan de Miraflores, si no me equivoco, o un poquito más. Y ningún gobierno que entró continuó la construcción del tren eléctrico. Ni Fujimori, mira, bueno, Paniagua fue un gobierno de transición, ni Toledo, ni Ollanta, tuvo que volver a Alan García en su segundo gobierno para poder culminar este tren eléctrico que hoy es una realidad y que hay que aceptarlo. Con corrupción, ha habido corrupción, de hecho que sí, pero la construcción del tren eléctrico es una realidad positiva para la gente que vive en el Cono Sur, ¿no? La gente que vive en San Juan del Lurigancho. Muy bien, y ahora que sigue avanzando, ¿no? El tren eléctrico, que haya más trenes eléctricos en el Perú, pero sin corrupción, obviamente. Sin corrupción. Listo, vamos a la práctica. Vamos a la práctica, bebé. Pide mucho, dice Cristian Luna, ¿no? Hay que pedir, pues hay que exigir, si no. Y eso lo vas a hacer tú, bebé. Eso solo vas a hacer tú cuando tú seas político. Cuando tú seas político, tú que sabes de historia, ya sabes lo que tienes que hacer. Así seas de derecha, así seas de izquierda o de centro, si eres honesto, vas a hacer que el Perú se desarrolle. ¿Entiendes? Porque hay cosas que no hay que discutir, pues. Hay cosas que no son de derecha, de izquierda y de centro, no. Hay cosas que son, mira, importantes para todos. La educación, la salud, eso para todos es igual. Muy bien, listo. Por acá me dice qué cosas son los paquetazos. Los paquetazos, PB, son la subida de precios. Subida de precios. No el shock total, no el sincerar los precios, sino subimos un poquito, subimos un poquito, subimos un poco más, esos son los paquetazos. Muy bien, listo. Que vuelva el 3x10 la chela, dice Kenny. Vamos, primera pregunta, bebés. Primera pregunta. Primera pregunta. Ya saben, muchachos, hoy tenemos Facebook Live, ¿ya? Hoy tenemos Facebook Live, Facebook Live. Alex Quinto nuevamente Facebook Live. A poner energía y fuerza en el Facebook Live. Vamos a hacer los primeros temitas, ¿ya? Los primeros temitas de historia del Perú universal. No voy a tener mucho espacio en la pizarra, así que vamos a poner cosas resumidas, justo para gente que va a postular, ¿no? Justo para gente que va a postular. ¿A qué hora? Creo que a las 6, por ahí. A las 6, ¿entiendes? Recuerda que es una clase para los que van a postular, ya no es una clase para anual, ¿entiendes? No es que voy a hacer pum, teoría, ¿no? Pero sí vamos a profundizar un poquito sobre la primera parte, la etapa de la prehistoria y la etapa del Perú primitivo, ¿no? En comparación. Muy bien. Vamos, mis bebitos, con la práctica. Primera pregunta, así que te invito a que estés presente, apóyame, comparte, especialmente comparte. Vamos, la práctica, aquí está. Primera pregunta, chicos, lanza tu clave. Primera pregunta, lanza tu clave. La C me dicen por acá. Vamos a compartir, ¿ya?
Listo, ahí está. Durante la década del 80, el Perú sufrió un proceso de agravamiento de la economía, producto del cambio de modelo económico. Durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry fueron implementadas medidas de carácter liberal que reducían el gasto y favorecían el comercio exterior. Cuando Alan García llegó a la presidencia, modificó sustancialmente la orientación económica del país. Los especialistas calificaron a esta política económica como heterodoxa, debido a que significó heterodoxa, política heterodoxa. Clave, bebito fiu fiu. Casi todos me dicen la C. C, el aumento del gasto público y el proteccionismo. Por acá me dicen, profe, no es por proteccionismo. Por acá me dicen, avión puede ser, lánzala en privado. ¿Ah? El incremento de los subsidios, muy bien, eso sí, el incremento de los subsidios, eso es gasto público, ¿no? Y la libertad de precios, no hay libertad de precios, hay control de precios. Los paquetazos, control de precios. Congelar los precios, es controlar los precios. Controlarlos por medio de subsidios. Clave correcta la C. Aumento del gasto público y el proteccionismo. El Estado protege a la industria, a los 12 apóstoles, aumentando aranceles, prohibiendo importaciones, para fomentar su desarrollo. Clave C. 1C. 2. Se movió rápidamente para impulsar lo que se conocería como un programa económico heterodoxo. ¿No? Alan García, ¿no? Que brindaba subsidios y un complejo sistema de control de precios y salarios, además de tasas de cambio múltiples diseñadas para apoyar a los exportadores. Mira, esta cita hace referencia ¿a qué características económicas? Características económicas que a ver, me dice la C y también me dice la D. La D, medidas económicas que se aplican para fomentar la industria estatal peruana y un mercado interno. Todo bacán, pero por una palabra no es. ¿Por qué palabra no es? Por la D, porque dice estatal. ¿Ya? Se fomenta la industria principalmente privada, bebé. Privada. Entonces la clave está acá. ¿Cuál sería la clave correcta? La C. Intervencionistas porque el Estado interviene en la economía para fomentar la industria nacional y el consumo interno. Industria nacional, dólar MUD, aranceles, prohíbe importaciones, consumo interno, congela precios, aumenta sueldos. 3. Durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry fueron implementadas medidas de carácter ortodoxo. Ortodoxo, ¿cómo? Todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, reducir el gasto público, ¿no? Y favorecer el comercio exterior, el mercado exterior, ¿no? No el interior. Clave correcta la B. Besito para mí. Besito para mí. Muy bien. 4. El inicio del conflicto armado interno, llamado así por la CBR, se desarrolló desde el año 1980 hasta el año 2000. Respecto a los años de violencia política vividos durante los años 80 en el país, es falso. Es falso. Los gobiernos de Belaúnde y García combatieron la subversión dentro del marco de la legalidad, el respeto a la vida humana, y por eso fueron derrotados. Falso, pues falso. Falso. No había marco legal, no había respeto a la vida humana, especialmente al mundo andino y al mundo de la selva. Violación de derechos, ¿no? Por parte de Sendero Luminoso, pero lamentablemente también por parte de las Fuerzas Armadas. 5. Subversión, Danieles, es cambio. Subversión es cambio, subvertir, cambiar. Mirko dice, profe, la C, ¿por qué no sería? A ver, analicemos la C, chicos, todos juntos. Sendero Luminoso no solo tuvo su campo de acción en la sierra peruana, sino también durante el gobierno de García, incursionó en la capital de forma exitosa.
Habla. Esto sería verdadero o falso. Eso sería verdadero o falso. No viene el Sendero Luminoso a Lima, no hay coches bomba, no hay apagones, paros armados, presencia en La Cantuta, presencia en San Marcos, presencia en sindicatos obreros, presencia en pueblos jóvenes como tu barrio, Villa El Salvador, donde mataron a Marilena Moyano. Entonces, la CESI es verdadera. Va a incursionar en la capital de forma exitosa. Va a tener presencia en la capital de forma exitosa. En la tercera pregunta, bebé, perdóname. Dice, la reducción del gasto público. A ver. El segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry fueron implementadas medidas de carácter ortodoxo como la reducción del gasto público y obras de infraestructura. Sí, pero las obras de infraestructura, al final, ¿qué pasó, bebé? ¿Qué pasó con esas obras de infraestructura? Se van a paralizar, ¿no? Se van a paralizar. Se van a paralizar por el problema de la crisis. ¿Estamos bien? Vamos. 5. El segundo gobierno de Belaúnde Terry y el primer gobierno de Alan García se desarrollaron en la década del 80. En esta época el país tuvo graves dificultades sociales, económicas y políticas. Establezca la alternativa correcta con respecto a este periodo. En este periodo tenemos la violencia de Sendero Luminoso, el conflicto armado interno, muchos jovencitos. Tú sabes que Sendero llegaba y se llevaban a los jóvenes para pelear, ¿no? A la fuerza. Y también las Fuerzas Armadas llegaban y los principales a los que tú tenías que atacar eran a los jóvenes, ¿no? Porque ¿quiénes son los que pueden luchar con mayor fuerza? Los jóvenes. Entonces muchos van a escapar de la sierra y van a venir a Lima. Va a haber una migración, ¿ya? Para escapar de esta guerra terrible. Muchos van a escapar. Y también el fenómeno del niño va a causar desastre en el campo. En el campo, los pequeños agricultores que tienen pequeñas tierras en el norte van a fracasar. Entonces también van a venir a la capital a buscar un mejor futuro, ¿no? Clave correcta, entonces, la D, una nueva ola migratoria desde la costa norte y la sierra sur. 6. Durante la década del 80, el Perú sufrió un proceso de agravamiento de la economía, producto del cambio de modelo económico. Cuando Alan García llegó a la presidencia, modificó sustancialmente la orientación económica del país. Los especialistas calificaron a esta política económica como heterodoxa, debido a que significó el incremento de los subsidios y el control de precios. Esto trajo como consecuencia la economía heterodoxa trajo como consecuencia ¿qué dice, Pepito Fiu Fiu? A ver, dice acá, D, la declaratoria de país inelegible y el fin de la dependencia extranjera. ¿Eso dio resultados positivos? ¿Dio resultados positivos? Al finalizar el gobierno de Alan García, cuando ya estamos en crisis, Alan García tiene que conversar con el Fondo Monetario Internacional, nuevamente pedir apoyo, pedir ayuda. En serio, tiene que renegociar, no la deuda. Y la deuda se tiene que pagar en peores condiciones. Así que no va a ser el fin de la dependencia extranjera. Volvemos nuevamente a depender del extranjero. Eso es falso. Falsazo, bebé. ¿Cuál sería la clave correcta? Aumentó mi sueldo. ¡Viva el APRA! ¡Viva Alan García!
Me voy al mercado y mi camote, mi papa, mi arroz, mi leche, mi pancito cuesta, mira, igual. Viva Alan García, lo máximo, pero no por mucho tiempo, ¿no? Y después, Alan García, vete a la maldito Alan García, basura. ¿Ves? Clave A. Clave A. 7. Según la cifra del Banco Central de Reserva, la inflación durante el primer gobierno de Alan García llegó a 2.178%. Mira, estadística que solo ha sido superada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que ha llevado a miles de venezolanos a formar parte del éxodo más grande de Latinoamérica. Oye, mi chamo, desde el gobierno significó para el Perú, este gobierno significó para el Perú clave correcta la D, ¿no? Al ojo, hermano. Una ruptura con el modelo tradicional recomendado por el Fondo Monetario Internacional. La D. Dedito. 8. Tú me mueres, bebé. A ver, en la forma de protagonismo que de realismo político y económico, Alan García quiso enfrentar de palabra y obra al capitalismo internacional. Para García, el Perú debía ser nuevamente una nación líder en los foros tercermundistas. El pago de la deuda externa fue desafiante y unilateralmente reducido a una proporción del 10% de las exportaciones, lo que implicaba dejarla en gran parte impaga. El Perú dejó de ser sujeto de crédito internacional para importaciones, para importantes agencias de cooperación como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Este hecho trajo como consecuencia la C, ¿no? Muy bien, justo lo que habíamos explicado hace un ratito, ¿no? La C, imagínate. Ya está. Vamos, bebés. La década de 1980 en el Perú tuvo graves dificultades sociales, económicas y políticas. Establece la alternativa correcta con respecto a este periodo de la década de los 80. Profe, la D se filtró. 10. El retorno a la democracia luego de 12 años de gobierno militar significó para la clase dirigente enfrentar los problemas que se generan durante una larga historia de autoritarismo, gamonalismo, centralismo y desprecio por las grandes mayorías. ¿Cuál de las siguientes alternativas refleja una característica de este contexto? Las relaciones militares y diplomáticas con otros estados fue totalmente estable, sin conflicto alguno. Sin conflicto alguno. No hubo conflicto en la década de los 80. ¿Cuál fue el conflicto que hubo? El conflicto que hubo en la década de los 80 es el conflicto ¿con quién? Ese conflicto con Ecuador. Con Ecuador. ¿Se dio inicio a la guerra más desastrosa de la República del Perú? Sí, la guerra contra Sendero Luminoso, ¿no? La B, bebecita. ¿Alguna duda ahí? ¿Alguna duda? ¿Por qué no la sé? ¿Por qué no la D? ¿O todo claro? Todo claro, ¿no? Todo claro. Muy bien. 11. Al cumplirse 2 años de su gobierno, Alan García dio una medida que marcaría un antes y un después de la historia de su gobierno. El 28 de julio de 1987, en el tradicional mensaje a la nación que los mandatarios pronuncian en el Congreso al cumplirse un aniversario más de la patria, anunció una medida que tendría hondas repercusiones: la estatización de la banca. Según el presidente, las entidades de crédito pertenecían a un grupo de familias adineradas que al restringir y monopolizar los préstamos
pretendía el desarrollo o detenían el desarrollo. Clave correcta, podemos inferir del texto que a partir de esta ley hay una ruptura, ¿no?, de Alan García con las clases más pudientes del país, ¿no?, con las clases que tienen más poder, con los 12 apóstoles, ¿no? Hubo una ruptura con los llamados 12 apóstoles. 12 apóstoles. Muy bien, ¿está bien? La C. La C. Ruptura con los llamados 12 apóstoles. 12. Hablando de 12 apóstoles, paliar es disminuir, ¿no? Mejorar un poco. Vamos a paliar tu dolor con una pastilla. No te va a pasar el dolor, pero vamos a disminuir un poquito. Disminuir quiere decir paliar. 12. El regreso de Belaúnde al poder fue tan apoteósico como su triunfo electoral, pero la crisis política, económica y social que debía enfrentar era mucho más compleja y delicada que la del año 63. ¿Cuál fue el problema más grave que tuvo que afrontar Fernando Belaúnde durante su quinquenio del 80 al 85? El problema más grave sería la crisis económica, obviamente, y el terrorismo, ¿no? La crisis económica y el terrorismo. 12, dedito, 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 dedito. 13. Mencione los eventos que podrían considerarse causas o influencias para la crisis del segundo régimen de Fernando Belaúnde Terry. A ver, causas o influencias para la crisis del segundo gobierno de Belaúnde. 1. La crisis de la deuda latinoamericana, ¿verdadera o falsa? Crisis de la deuda latinoamericana, verdadera, ¿no? El acta de Talara y el escándalo de la página 11, ¿verdadero o falso? Ese falsazo porque eso fue de su primer gobierno. Eso va a ser el pretexto para que lo derroquen en su primer gobierno. 3. El fenómeno del niño en 1983. Verdura, ¿no? Verdura, crisis del agro, inflación. Entonces, hasta el momento la 1 y la 3. 1 y la 3. El fracaso de las medidas liberales u ortodoxas. Fracaso de medidas liberales u ortodoxas. Muy bien. 1, 3 y 4. Y por último, el inicio de la acción de los movimientos subversivos. Claro, pues. Clave C. 1, 3, 4 y 5. Dianita, lo explicamos cuando estábamos hablando del gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Pero te lo vuelvo a explicar. Recuerda, los países latinoamericanos recibían dinero de las entidades financieras, ¿no? Dinero para Perú, así como Belaúnde recibió préstamos, también otros países de América Latina reciben muchos préstamos. Pero se produce la crisis del pago de la deuda. México comienza diciendo, ¿saben qué? No vamos a poder pagar nuestra deuda. No vamos a poder pagar. Y de ahí los demás países latinoamericanos también. Hay crisis, no hay desarrollo, no hay forma como pagar la deuda. Y los bancos internacionales ya no tienen plata de esta deuda, no pueden seguir prestando. Entonces se produce una crisis internacional, llamada la crisis, mira, de los países latinoamericanos o la crisis de la deuda latinoamericana. Muy bien. Tras 12 años de gobierno militar en el Perú, el 18 de mayo de 1980 se realizaron las elecciones presidenciales. Le tocó al arquitecto Fernando Belaúnde Terry, de Acción Popular, gobernar por un segundo periodo, del 80 al 85. En relación con las características políticas y económicas del segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, señale los enunciados correctos. ¿Se devolvió los medios de comunicación a sus dueños? Verdura, ¿sí o no? ¿Creó la SUNAT para incrementar la recaudación fiscal? ¿Creó la SUNAT para incrementar la recaudación fiscal?
Profe, no sé, déjalo ahí. Hasta el momento tienes a la U. 3. Se promovió la inversión privada y el comercio exterior como parte de las medidas del Fondo Monetario Internacional. Esa sí sé que es correcta. Profe, ya sé. La 1 y la 3 sé que son correctas. Se produjo el conflicto en Ecuador, denominado falso Paquicha con Ecuador. Falso Paquicha, verdadero, ¿no? Y se formaron juzgados anticorrupción. Juzgados anticorrupción, ¿a quién van a juzgar? Entonces tenemos la 1, la 3 y la 4. Y vamos a ver si la 2 es verdadera. Clave correcta. Clave correcta. Ay, ay, ay. Mi gargantita sigue mal, bebé. Perdón, la 1, la 3 y la 4, ¿no? 1, 3 y la 4, clave correcta. La B, bebecita. Entonces la 2 es falsa, ¿no? Bebé. Última pregunta, 15. El regreso de Belaúnde al poder fue tan apoteósico como su triunfo electoral. Profe, lo mismo, ¿no? Lo mismo. Pero vamos a ver. Respecto del segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, indicar lo incorrecto. La pregunta es distinta, ¿no? Lo incorrecto con respecto al gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Analízalo, bebé. Facilito. Sin leer el texto de frente nomás. Lanza tu clave. Al ojo, PBB, la C. La C. ¿Contó con el apoyo del Fondo Monetario Internacional? Verdadero. ¿Está bien? ¿Y se consiguieron préstamos? Verdadero. Pero para desarrollar la industria peruana. Para desarrollar la industria peruana, no, PBB. No, no, no. Muy bien. Entonces, muñecos. Ay, ay, ay. Mi gargantita. Parece que con ustedes me enfermo más. Puso en vigencia, me pone por acá. A ver, puso en vigencia la Constitución de 1979 y su primera medida fue la devolución de los diarios a sus dueños. Claro, Fernando Belaúnde, el gobierno de Fernando Belaúnde va a poner en vigencia la Constitución de 1979, ¿no? Que fue creada en el gobierno de el señor Morales Bermúdez. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda con alguna pregunta que por ahí se nos pasó? ¿Alguna duda? Profe, la pregunta 4 no sería medida conservadora en la 13. A ver, ¿quieres analizar la 13, no? Por ahí me preguntaron qué presidente creó la SUNAT. Alan García. Gobierno de Alan García, la 13. La 13 me dices, la número 4. A ver. Dice, el fracaso de las medidas liberales u ortodoxas. ¿Ya cuál es tu duda con la 4, papá? Dice la pregunta, eventos que podrían considerarse causas de la crisis de Belaúnde Terry. ¿Cuál sería tu duda, papá? ¿Cuál sería tu duda con la 4? Un ratito, Lenny. ¿No serían conservadoras, ortodoxas? Ah, que no entiendo, papá. No entiendo tu pregunta. Tienes que plantear bien tu pregunta. El fracaso de las medidas liberales u ortodoxas. A ver, ya entendía. Una cosa es, bebé, una cosa es el liberalismo, ya ser liberal, tener tendencia liberal,
¿Me entiendes? Tú puedes tener tendencia liberal, Ashley, y vestirte con chorcitos chiquititos, ¿no? O politos chiquititos. A eso se llama también posición liberal. O te pones una faldaza hasta el talón y tienes una posición conservadora con respecto a tu forma de vestir. Y otra cosa es la economía liberal. ¿Me entiendes? La economía liberal, ¿qué plantea? El liberalismo económico. Que el Estado no se mete en la economía, que el Estado solo regule, que se reduzca el gasto público, que no haya control de precios, que no haya, ¿me entiendes?, control del tipo de cambio, que se fomente la inversión privada, una economía liberal. Y eso es, mira, una medida ortodoxa. Las medidas ortodoxas son medidas liberales. Son medidas liberales, hablando desde el punto de vista económico. ¿Ya bebé? Económico. Profe, políticas ortodoxas son medidas liberales. Políticas heterodoxas son medidas donde el Estado interviene, donde el Estado controla, donde el Estado protege, donde el Estado se mete en la economía. Ahora sí, entendí tu pregunta, papá. Discúlpame por no entender tu pregunta al principio. Que me siento un poquito mal con esta tos. Un poquito mal me estoy sintiendo. Me ha recrudecido un poco la tos y un poquito de dolor. A ver, ¿el neoliberalismo en qué consiste? En que nuevamente aparece un liberalismo económico, Leslie, ¿ya? Pero más fuerte, ¿no? Donde el Estado, ¡pum!, no hace nada. No me meto, ya dejo de subsidiar, choque económico. Empresa privada, empresa estatal, no, ¡pum!, pendo la empresa estatal. Ya todo privado, vengan, ¡pum!, fomento la inversión privada. Elimino impuestos, papu, vengan, inviertan, ¿no? A eso se va a llamar el neoliberalismo, que se va a aplicar en el gobierno de Fujimori. Leslie, te decía que se produce una crisis debido, tú sabes que el dinero juega, ¿no? Los bancos juegan con la plata de otros. Tú dejas tu plata, mira, tú dejas tu dinero, entonces el banco juega con tu dinero y el banco presta, invierte, ¿entiendes? Y luego te paga. Ahora, tú también prestas, el banco te presta plata, pero ¿qué pasa si una cadenita ahí se rompe? ¿Qué pasa si dejan de pagarle plata a los bancos? ¿Entiendes? Si un punto de esa cadenita se rompe, hay crisis, y eso se rompe cuando los países latinoamericanos, que se habían prestado mucho dinero de estos bancos internacionales, porque como había mucho capital, prestan, y cobran. Los países latinoamericanos no pueden pagar. Entonces, eso genera una crisis financiera mundial, llamada la crisis latinoamericana. Y por eso en el gobierno de Belaúnde se deja de prestar plata a Belaúnde y se paralizan las obras, y hay desempleo, y hay informalismo, y aumenta la delincuencia, ¿no?, en Lima. Muy bien. No, nada que ver, Cristian. El neoliberalismo es parte de la economía capitalista, papá. Es que, bebé, ahorita hablamos solamente de economía capitalista. O sea, ya olvídate de la economía socialista. Vivimos una economía capitalista neta, total. ¿Entiendes? ¿Ya? Listo. Así que ya estamos, olvídate de las ideas socialistas. Acá la discusión está simplemente en qué tipo de capitalismo se quiere. Un capitalismo donde se cumplan reglas de juego, ¿no? Muy bien, muchachos, mi bebito Fiu Fiu, vamos. Ay. Ya sabes, bebito Fiu Fiu, hoy te espero, si es que sigo bien, hoy te espero en el Facebook Live. Vamos a poner en el Facebook Live emoción, un poco de energía, y luego de Facebook Live ya me desmayo. Ya. Acaba Facebook Live y me desmayo, muchachos. Vamos a las 5 y tanto, 5 y media, 6 creo, por ahí. ¿Ya? 6, muy bien.